Muy buenas noches, señoras y señores. Miércoles de una semana totalmente calurosa. Ayer 42 grados y el viento que quemaba. Hoy pues estamos más o menos a la par. Vamos a comenzar la noche con entrevistas a personas que nos interesan sus historias, a personas que nos vienen a contar el trabajo que están desarrollando y que nosotros les invitamos por eso mismo, porque vemos interesante y esperamos que ustedes también lo tomen de esa forma. Hoy se encuentra junto a mí a una persona que, sinceramente, el día que yo vi que esta persona, conociéndolo un poquito como lo conozco, que estaba colapsando a toda una ministra, yo me preguntaba que qué paso había dado Manolo Hernández. Manuel Hernández, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por venir a Televisión Ellín. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas y gracias a vosotros por invitarme. Me estaba tomando un café aquella mañana, cuando miré la televisión, que no acostumbro a mirarla, porque en el café entras, hablas con amigos, estás con uno, estás con otro, y estás pendiente pues de todo menos de la tele. Pero aquella mañana estaba tranquila la cosa, estaba tranquila en Ellín, sí. En Madrid no tanto. Vaya, y te vi allí en medio, que vi a todos mis colegas, decenas de cámaras, micrófonos, y después vi a una ministra azorada, nerviosa. La habías puesto en jaque. Yo no me lo creía. Bueno, de alguna manera, al final, la verdad y la razón tienen un camino solamente. Y a pesar de que esta mujer, pues en los primeros días del paro, insistía en que este movimiento era un movimiento de poca gente, o quizás intentaban desacreditarnos, pues al final pues fue evidente de que este movimiento y que el sentir profundo del camionero, pues se demostró en Madrid que bueno, que ya estaba bien de escuchar a aquellos representantes que nosotros no damos por válidos. Porque es que en el mundo representativo, no solo en el transporte, yo considero casi que en todos los sectores, la representación que arrastramos desde hace muchos años ya quedó obsoleta. Faltan movimientos que representen la realidad de cada sector, faltan movimientos que conecten con el sufrimiento y los problemas que tiene cada sector. Y eso en el transporte, como pasa en otros sectores también, pues estaba muy necesitado de tener una organización que de verdad los transportistas nos sintamos representados. Y esa es la labor que desde Plataforma, la organización que yo presido, pues se ha estado haciendo desde hace ya muchos meses. El paro pues fue de alguna manera lo que culminaba un trabajo previo que hubo con todos los transportistas a nivel nacional. Y por supuesto, pues la demostración de fuerza que se hizo en Madrid ante el Ministerio de Transporte, pues fue algo súper emocionante. La gente que de verdad sentimos esta profesión, el vernos allí más de 20.000 personas de todos los puntos de España, envueltos cada uno en su bandera, pues fue algo muy bonito, muy emocionante, y que además sirvió para demostrar que no éramos esa minoría como nos querían tachar, sino al contrario, éramos miles de familias del transporte necesitadas y que teníamos que ser escuchados sí o sí por la ministra en este caso. Sí, ya no solamente el azoramiento que tenía la ministra, sino que colapsaste en Madrid. ¿Tú te lo imaginabas? ¿Quién te hubiera dicho a ti eso? Hombre, a ver, hasta que no te pasan las cosas, pues no puedes, ¿no?, decir que hemos sido capaces de esto. Estamos hablando, Madrid, mucho Madrid. Madrid, mucho Madrid, efectivamente, y además las avenidas de Madrid son muy anchas, para llenarlas no las llenas con 100 ni con 200 personas. Pero sí es cierto que bueno, que al final se trata de transmitir con sentimiento y con conocimiento los problemas. Y al final la gente, y en eso pues yo no animo a otros sectores que también se están organizando, ¿no?, como es la agricultura, como es la ganadería, para que de alguna manera sobreviva el sector primario, entre los que incluye al transporte. Porque sin transporte realmente no hay nada. Podemos tener la agricultura, podemos tener ganadería, pero si no hay un camión que lleve y que traiga el producto, al final un país se paraliza, como así se demostró. Y lo que tenemos que tener claro es que la sociedad debe de conocer nuestros problemas, porque hay gente que cuando hay una huelga de transporte, pues no sé, les fastidia, porque a lo mejor van a echar mano a algún producto que no tienen en la estantería. Pero lo que hay que ser conscientes es de cuál es la situación de esas personas que van en un camión, que van arriesgando su vida,
que tienen su vida hipotecada por mantener un negocio del cual no pueden vivir de una manera digna. Y yo creo que hemos conseguido trasladar ese sentimiento a la sociedad. Yo he de decir que doy las gracias a toda la gente que me ha expresado su cariño, su apoyo, su afecto. Y bueno, y no me queda más que seguir trabajando mientras que me sienta con ese respaldo que me siento actualmente. Y yo Manolo, mira que aquella mañana, cuando vi todo aquello, yo pude llegar a pensar, y no sé si tú, o qué me dirás sobre ello, iba a decir, si tú lo piensas, no, porque tú estás convencido de tu fuerza, eso está claro. Pero no pudo ser que la ministra creyera en algún momento, porque no olvidemos que en aquel momento había también otra manifestación de otra plataforma distinta a la vuestra, de los transportes y demás y todo aquello. No, ahí en Madrid no. No, que ahí en Madrid no. Sí, bueno, pero estaba entonces aquello desarrollándose, ¿no? Había otra manifestación, habían otros paros, habían otros más allá de la plataforma. Bueno, en esto, Antonio... Pero quiero decir que si no pudo haber pensado aquella mujer, pues que vosotros os habéis subido al carro, o no, o que erais propiamente, no se lo habéis demostrado, que era vuestra manifestación. Nosotros, bueno, no voy a decir desgraciadamente, pero lo que sí es cierto es que no hubo ninguna organización que de manera oficial pues secundara el paro, nada más que la que lo convocó, que fue Plataforma. Ya. Sí es cierto que tuvimos muchos socios de otras organizaciones que se sumaron a la nuestra, se sumaron a secundar este paro se hablaba y a apoyarnos. O sea, es cierto que... Y yo creo que eso también es digno de pensar que cuando personas que pertenecen a otras organizaciones se suman a los fines de la nuestra, pues algo no estaremos haciendo tan mal, ¿no? Y no es por echarnos o colgarnos ningún galón, pero yo me remito a lo evidente y lo que pasó en Madrid pasó y quedará, si Dios quiere, para la historia. ¿Y cómo te eriges tú? Eres el presidente, claro, pero ¿cómo te eriges tú al frente de tantísimas personas, tantísimos camioneros, con lo complicado que debe de ser? Porque además creo que es un ramo que ellos tienen muy claro lo que quieren. Pues Antonio, yo siempre he dicho que los problemas de un camionero solamente los puede solucionar otro camionero. Porque siempre cuando surge algún movimiento social o sectorial, pues hay a quien le viene a la cabeza, joder, esto es que lo tiene que dirigir algún abogado, algún asesor. Los abogados son necesarios, los asesores son necesarios, pero nadie mejor que quien pueda padecer y sentir los problemas de un sector los puede exponer y los puede transmitir. Y yo sí, a la pregunta de que cómo ha sido posible, pues bueno, yo soy una persona que siempre transmito lo que siento, lo que creo y lo que hago. O sea que el mayor convencimiento que yo puedo trasladar a la gente es el ejemplo. Y de esa manera, pues al final, el liderazgo te lo va marcando las circunstancias y las propias personas. Entonces, en ese sentido, pues como organización nos va bastante bien, hemos crecido mucho. Y el único objetivo es conseguir que este sector termine siendo lo que debe de ser, lo que fue hace muchos años, que es un sector del cual vivir dignamente, que sea respetado, que sea tenido en cuenta, porque el pequeño transportista es la mayoría en la composición del sector, y no podemos dejar que la dinámica que traíamos desde hace años pues continuara, porque de alguna manera nos estaban ahogando de tal forma que nuestra supervivencia estaba en entredicho. Y ahora pues estamos empezando a cambiar eso, que no podemos darnos por victoriosos porque todavía queda mucho por hacer. Sí, yo venía dispuesto a hacerte una entrevista con una serie de preguntas y por una nota que nos enviaste ayer te tengo que hacer otra entrevista, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Con lo que estabas diciendo últimamente, de aquellos lodos, estos polvos, de que los transportistas, sea quien sea, comenzara cuando comenzara, todo funcionara mal o el dinero se fuese para, entre comillas, para los listos en vez de para los decentes, ocurre todo lo que tenéis ahora encima vosotros. Hombre, a ver... Me refiero a lo de trabajar en pérdidas. Claro. Que eso ya es que no merece la pena ni levantarte por las mañanas. No, claro, nuestro sector es que es un sector muy vulnerable en el sentido de que económicamente tú haces una exposición antes de cobrar, que si luego en el transcurso del trabajo dependemos de muchos factores para empatar, ganar o perder. Somos muy vulnerables en ese sentido. El transporte desde hace muchos años pues se ha trabajado para que de alguna forma siempre haya salido beneficiado el intermediario y la gran logística de transporte, que de alguna manera son meros comercializadores. Pero se ha tenido abandonado al que de verdad tiene su camión, lo expone, lo ha comprado,
lo lleva, gasta el gasoil y las ruedas. Y no hemos tenido una organización, que es lo que se ha echado de menos, que de alguna manera haga valer ante la administración pues la parte más débil, más vulnerable, pero más importante de la cadena, que es al final el transportista efectivo. Y nosotros hemos llegado a que por las malas prácticas que legislativamente hemos tenido, a salir a perder dinero, efectivamente, y subirte los costes y tú intentas repercutir y la respuesta ha sido, pues esto es lo que hay, si lo quieres lo haces y si no lo dejas. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos entrado en una dinámica donde el hambre y la necesidad ha marcado el terreno en esto. Y mira que es triste que una persona, por pura necesidad, aunque sepa que al final va a perder, por mover y tocar el dinero, haya estado trabajando para, sabiendo que tarde o temprano va a claudicar, pero mientras ese proceso ocurre, pues poder ir manejando el dinero y poder de alguna manera alimentar a su familia. Es que es así de triste, pero así de real. Y en eso es lo que ahora estamos. No puede ser que el transporte mueva dinero, pero que al mismo tiempo se quede en los bolsillos de quien no lo realiza. Y eso es lo que hay que erradicar. Con eso que me estás diciendo, aunque me es complicado de entender, pero alimentar a la familia, bueno, sí, poquito es, alimentar a la familia se puede alimentar, pero pagar letras de camiones que valen centenares de miles de euros, el gasoil, como tú bien dices, claro, las estancias, las salidas, todo aquello, muy buen bolsillo tiene que tener un camionero para poder soportar eso. Claro, pero el bolsillo lo tiene que tener. Y siempre irá perdiendo. El bolsillo lo tiene que tener de su trabajo. Y además cualquier persona que tenga un negocio, pues lo tiene que tener, primero para mantener el negocio, segundo para vivir de él, y luego no tan solo eso, sino que todos los negocios tienen que tener un remanente, que cualquier imprevisto que venga, y en nuestro caso es muy fácil que te ocurra cualquier cosa, sí, pues tú puedas hacer frente. Y esos son los números de un camionero. Lo que pasa es que la situación que nos ha abocado a esa división y a esa explotación y abuso que hemos tenido desde las grandes cargadoras hacia nosotros, pues nos han abocado, y así te lo digo porque ha sido, a trabajar para mover el dinero, pero que al fin de cuentas ha gastado 5 y ha facturado 4. Y eso es lo que ya detona, es decir, no señores, o nosotros salimos a poder mantener y a vivir con dignidad, o para perder, como yo repetía muchas veces en este paro de marzo, para perder, pues menos perderemos parados que trabajando. Y esa era la situación. Y ahora mismo en estos momentos confiamos en que con este Real Decreto, que ahora podemos hablar de él, pues vaya a cambiar el panorama nuestro, pero todo ha traído un trabajo previo y habrá que seguir trabajando para controlar que todo, pues al final cumpla los objetivos que tiene. Pero que no es un camino fácil, porque es un cambio que durante muchos años de alguna forma ha arrinconado al sector, y hoy cambiar y revertir esa situación pues nos está costando trabajo. Lo importante es que estamos en el sentido y en el sendero creemos adecuado para dar ese cambio, pero un paso detrás de otro. He leído, te he oído cosas que son realmente increíbles, aberrantes, si se me permite la expresión, de situaciones que padece el conductor, el camionero, a lo largo de su jornada laboral. Sí, hombre, vamos a ver. Yo muchas veces, y ahora he tenido la ocasión de a los políticos poder decírselo cara a cara. Y yo se lo he dicho tanto a ellos como a los técnicos del Ministerio de Transporte, que lo que a ellos les falta de verdad es venirse en un camión y echar un mes con nosotros en un camión, para que sepan de verdad cómo se vive en un camión, cuáles son las situaciones que afrontas, de qué manera te reciben y te tratan, cómo se negocia desde un pequeño transportista ante una gran logística de transporte. Eso es lo que a ellos les falta, porque lo que es la teoría les sobra, pero es que de la teoría a la práctica a veces va un trecho tan amplio que se desvirtúa la teoría a la práctica. Y ciertamente es una profesión muy dura, que ahora mismo tenemos gran problemas a la hora de que haya gente que quiera ser camionera. ¿Por qué? Pues porque primero es un oficio que no está pagado. Segundo, el trato y las vivencias que te pasan en la carretera y fuera de casa pues no son de buen gusto. Y claro, pues antes había más vocación por este sector. Yo, por ejemplo, pues yo vengo de cuna en ese sentido. Yo desde siempre me han gustado los camiones y desde muy, muy joven ya iba con mi padre en el camión, pero cada vez eso se ha ido perdiendo. Y ahora hay un problema de conductores que no es que no haya, sí que los hay, pero no hay unas condiciones para que esta profesión sea atractiva. Y eso es una tarea que se va a tener que resolver si de verdad no nos queremos encontrar en un problema
pues muy preocupante, porque pueden haber muchos camiones, pero si no hay manos que los lleven, al final el problema pues va a ser evidente. Ahora, en muy poquito, vamos a hablar y vamos a desembocar en lo que has hablado con los políticos, de qué forma os ha recibido el Ministerio y a dónde estáis llegando o no con ellos. Pero a esas personas que denunciáis, a esos movimientos que denunciáis, a esas personas que reciben al conductor, al chofer, que reciben la carga, ya sea por una empresa, por una agencia o de forma individual, a ellos, todo esto que vosotros habéis organizado, ¿qué les parece? ¿O son tan poderosos que con su silencio están manteniendo las formas? Vamos a ver, mayormente gente poderosa, efectivamente, gente poderosa porque también ha habido y les han brindado la oportunidad a lo largo de los años de que el transporte descanse en manos mayormente de especuladores, que es el mayor problema. Cuando el transporte puede ser negociado o valorado por gente que realmente no ejerce la actividad como tal, pues es donde mayormente viene el problema, y es lo que yo siempre he denunciado. Nuestro movimiento preocupa a todo aquel que quiera hacer del abuso y de la coacción su manera de negocio. A todo el que quiera trabajar de manera honrada, respetando a las personas como tal, no tiene por qué preocuparle nuestro movimiento. Es cierto que grandes multinacionales que poseen muchas toneladas de mercancías, pues están muy preocupados con nosotros, porque de alguna manera ellos tienen esas cargas, pero necesitan los camiones que se las transporten. Ahí es donde entra nuestro papel. Nosotros no queremos mandar en la casa de nadie, pero lo que no queremos es que nuestras condiciones de trabajo las decida quien no las ejerce, y esa es nuestra mayor denuncia. En eso estamos avanzando bastante. La problemática de que ese poderoso intente de alguna forma vulnerar todo lo que se puede ir haciendo, pues está a la orden del día. Pero nuestro trabajo tiene que estar ahí, tiene que estar en denunciar todo lo que ocurre y en llevarle a los políticos en bandeja, con ejemplos y con hechos evidentes, cuál es el trato de esta gente. Porque los políticos también, sea cual sea el partido, porque eso me da exactamente igual, pero muchas veces están tan alejados de la realidad que cuando les viene un problema como el que les vino en marzo, pues se quedan un poco fuera de juego, porque al final desconocen mucha de la verdad de lo que nos ocurre. Y ahora nuestra oportunidad, y así la estamos aprovechando, es demostrarles qué es lo que pasa y con nombres y apellidos quién es el que abusa y por qué abusa y de qué manera se busca la vida para evadir ciertas leyes. Y ese es un trabajo de campo que a veces es silencioso, pero es el más productivo y es en el que se encuentra la misma plataforma. Además es muy interesante y nosotros creemos que nuestra labor, mucho más pronto que tarde, va a dar sus frutos y esa es la esperanza y la ilusión que tenemos. ¿No teméis represalias? Bueno, yo las represalias, tú ya me conoces, sabes que ya por allá, por el año 2007, 2008, también protagonicé algún movimiento que ya entonces tuve muchas represalias y muchas consecuencias. Pero mira, cuando uno de alguna manera cree en lo que hace, a pesar de que siempre todo tiene consecuencias, pero tienes que poner en una balanza y valorar tu propio amor propio, tu dignidad o el guardar silencio para evitar ciertas represalias o ciertas consecuencias. Yo en ese sentido mi conciencia la tengo que tener tranquila y lo que haga y lo que luche tiene que ser lo que sienta. ¿Las he tenido presiones? Muchas. ¿Me han podido doblegar? No. ¿Por qué? Porque creo en lo que hago. Pero perdona, un inciso aquí. Vale, te conocemos, yo te conozco perfectamente. Tuviste aquel episodio también de huelgas y manifestaciones. Después, posteriormente, también tuviste otro que no fue tan, pero también fue conflictivo, que después te haré alguna pregunta sobre él, que todos los gallineros conocemos, pero ya no es por ti, por tu personalidad, por cómo eres tú, sino por a una persona, a un camionero, bueno, pues que de alguna forma le sometan, le puedan. ¿Esa persona no va a sufrir? Hombre, ese camionero, ¿de qué forma vais a defender a ese camionero que no sepa defenderse? Claro, es que es muy importante. Además, nosotros desde el mes de febrero de este año pusimos en marcha nuestro gabinete jurídico, que además actúa a nivel nacional, coordinándose con otros gabinetes de otras provincias, porque es totalmente importante que todos los socios, a la hora de hacer valer sus derechos, se sientan protegidos. Este es un mercado donde el cargador no está acostumbrado a que le digan, oye, mira, estos son mis derechos y tú me debes de respetar.
O sea, yo tengo mis obligaciones, pero tengo mis derechos. Y esa educación también hay que implantarla y hay que concienciar al que tiene derecho a hacerlo. Pero siempre, siempre respaldándole, protegiéndole y asesorándole. Porque es cierto que somos solos, individualmente somos totalmente vulnerables. ¿Cuándo nos tenemos que sentir arropados? Unidos, que es lo que siempre se ha dicho, y bueno, y es un hándicap, es la unión hace la fuerza, pero es que es la verdad. Y es que en nuestro caso, cuando a un compañero le pasa algo con un cliente y llama al gabinete jurídico y hay un abogado o una abogada que llama allí y habla en su nombre desde nuestra organización, pues yo me gustaría poder hacer público algún audio, alguna conversación, para que vierais cómo cambia el tono de ese cargador hacia ese transportista. Ya el simple hecho de cuando llega un transportista nuestro a un centro de cargo de descarga, bajarse con el chaleco puesto de plataforma, crea una sintonía de un cierto respeto que no creas que te lo digo por decírtelo, es porque es verdad y es evidente. ¿Lo habéis luchado? Hoy lo hemos luchado, efectivamente. Lo habéis luchado, lo hemos luchado. Y habéis dejado la impronta de ese logotipo. Efectivamente, efectivamente. Es que es muy importante y bueno, casi más importante es poder mantener ese nivel que de alguna manera se ha marcado. Pero esto se respeta porque ha pasado, como bien dices tú. O sea, dimos una muestra pues bueno, de un trabajo que todo es mejorable, por supuesto, pero creo que fue suficiente para demostrar el malestar que había, la necesidad que una organización independiente pues de alguna manera liderara la problemática que teníamos y las negociaciones. Y bueno, y esto va siendo un paso detrás de otro, pero que ya va dando su fruto. Ya cuando llamamos a algún sitio con algún problema de algún transportista, se intenta resolver. Y se resuelven. De hecho, hay varias demandas que se han interpuesto a cargadores porque echaron a transportistas a la calle por secundar el paro y por todas esas coacciones y represalias a las que tú decías, y es verdad que se tienen, pero que cuando hay una respuesta, el problema es cuando le hacen algo a una persona y no hay una respuesta por parte de la persona hacia el verdugo, pero cuando la víctima tiene respuesta y tiene protección y así se traslada y así se materializa, al final el miedo, por decirlo de alguna manera, va cambiando de bando. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque de alguna manera, no por sentirnos que movemos el mundo como transportistas, queremos alardear ni abusar de eso. Solamente queremos respeto y que tengamos una rentabilidad justa y bueno, y equitativa en el papel que cumplimos. Y si eso no es así, pues no nos queda más que luchar. Y si no es por las buenas, ojalá nos hubieran escuchado antes de llegar al paro en marzo, pues tiene que ser por las malas. Es que suena mal, pero esa es la realidad. Y al final, ninguna victoria se consiguió regalando amapolas. Todos queremos pacifismo y todos queremos buenismos y negociaciones y que las cosas den su fruto. Pero cuando al final no te escuchan, pues tienes que rebelarte. Y bueno, y lo importante es lo que se vaya consiguiendo. Manolo, en algún momento, y por estar cerca de ti, y en aquella primera manifestación que se hizo y demás, que me has dicho ahora que te costó alguna venganza o algo, eso yo lo desconocía, pero bueno, sí sabía que tú entonces, en aquel momento tenías algunas reticencias hacia algunos medios de comunicación. Sabes que yo, bueno, estaba ahí cerquita y demás, y lo veía y lo sabía. ¿Se te ha ido esa espinita que tenías con los medios de comunicación? Hombre, a ver, quizás he aprendido a saber y a entender pues también vuestro trabajo, vuestro papel en según qué noticias, y de alguna manera pues al tener contacto con muchos periodistas, en este caso, pues yo he tenido contacto, aparte de con vosotros, con los medios locales, a los cuales de alguna manera no atendí, creo, como hubiera debido hacer. Públicamente te pedí disculpas, lo sabes. Pero al codearte con estos periodistas nacionales, que a veces, cuando no interesa, pues no se hacen eco de ninguna manera, pero cuando interesa o la noticia de alguna manera es morbosa, pues entonces te agobian, te persiguen y llega un momento que te desbordan. Esa es la realidad. Pero también tienes que ponerte siempre en el papel de la otra persona. Y vuestro trabajo es un trabajo a veces complicado y a veces supervisado por gente o por jefes que, por muy buena intención que pueda tener el periodista, pues luego realmente les marcan unas pautas y les hacen unos recortes y unos acoples que pueden terminar manipulando incluso una noticia. Eso pasó en 2008 y yo pues me sentí ofendido en alguna ocasión y de hecho fui crítico y mucho, con los medios en general.
En esta vez, claro que tengo anécdotas para poder criticarles también, pero hay que entender lo que estamos hablando, que de alguna forma puedes coger confianza con periodistas y ellos mismos te lo transmiten. Mira, Sí. es mi trabajo, yo pondría todo lo que tú me estás diciendo, pero es que esto luego se supervisa y quizás van a quitar lo que a ti más te interesa que salga. Por eso, pues te van dando técnicas, aprovechan los directos. Cuando te pregunten, a pesar de lo que te pregunten, di lo que quieres que se sepa, aunque nada tenga que ver con la pregunta. Y bueno, en esa manera también hemos madurado bastante. Estamos hablando, yo tenía 24 años cuando aquella primera guerra. Sí. Hoy ya son 39, entonces, pues bueno, todo va prosperando por el bien de todos. Esa táctica la conocemos. Algunas veces se nos queda en cara de bobo cuando preguntamos una cosa y se nos van por la otra. Hombre, yo lo decía porque creo que hasta donde has llegado, lógicamente tu personalidad, tu forma de trabajar, todo lo que has conseguido es con tu esfuerzo, por supuesto, pero los medios de comunicación también te han dado mucho, ¿no? Porque te han expuesto a todo un gobierno, han expuesto a todo unos ministerios a la opinión pública. Tú eso nunca lo hubieses llegado a hacer. No, pero vamos a ver si es cierto, y hoy más que nunca, los medios cumplen un papel muy importante, tanto para bueno como para malo. O sea, todos sabemos que a veces lo que no sale en televisión no existe, por muy injusto que sea, pero es así. Y luego que los medios, pues te dicen, oye, para bueno o para malo, lo importante es salir. Hombre, si es para bueno, mucho mejor. Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, a ver, el transporte tiene muchos intereses encubiertos que a veces, pues hay algunos medios afines a cosas que a lo mejor no tienen que ver con la causa en general, pero bueno, que están ahí. Y tienes que llegar a un punto medio donde tienes que atender a todo el mundo y de alguna manera, pues son los medios los que van a visualizar a la ciudadanía lo que pase o lo que no pase. Y tuve muchos directos que tuve la oportunidad de poder explicar en directo, nunca mejor dicho, la problemática y lo que nosotros pensábamos y hacíamos. Y ahí es donde creo que la ciudadanía y que no se cortaran aquellas declaraciones. Exactamente, efectivamente. Manolo, pues yo venía hoy dispuesto a hacerte una entrevista pues para que me hablaras de la presunta o presumible nueva huelga que iba a haber ahora para el mes que viene, demás y demás. Y bueno, pues recibo una nota, la hemos recibido seguro porque lo has puesto en el grupo de comunicación a nivel nacional y donde la plataforma y el ministerio os estáis entendiendo. Pues sí, vamos a ver, la verdad, no queremos cantar victoria, como decimos en la nota. Sí, pero la dictas con precaución. Efectivamente. Pero se deduce totalmente que estáis muy entendidos. De hecho, creo recordar que hay un párrafo donde dices que si no se tuerce, si no se estropea aquello, que vais para adelante. Sí. Para adelante en lo positivo. No, efectivamente, nosotros, y tenemos que decir las cosas como son en cada momento, nos costó mucho trabajo que nos recibiera la administración, costó muchísimo trabajo. Pero de alguna manera, pues ellos sabían, llegado el punto, sabían que a este movimiento había que escucharlo, porque claro, representaba una parte muy importante del sector. Y aunque hay un Comité Nacional de Transporte donde, pues de forma tradicional, han estado las organizaciones de toda la vida, pero cuando hay un liderazgo que nace del sector y que de alguna forma desacredita en la calle a otras organizaciones en los despachos, pues hay que escucharla. Y nosotros, cuando en el mes de junio advertimos de que no teníamos noticias de esta ley que se nos había prometido y que de alguna manera iba a dar lugar a la reactivación del paro, porque el paro está suspendido, no llegó a desconvocarse, pues ahí ya entra al juego directamente el Ejecutivo. Ya no el Ministerio, que también nos recibió el 16 de junio, pero entra en juego directamente el Gobierno, mediante su Comisión de Transporte, donde de alguna forma pues nos brinda el empezar a negociar esa ley, que todavía no se había empezado a negociar, y debería de estar por aquellas fechas que te hablo ya casi concluida, pero bueno, fueron honestos en decir que no había nada hecho, que querían que formáramos parte del desarrollo de la ley, y que en todo momento pues ellos estaban dispuestos a que esta organización fuera interlocutora también del sector, al margen del Comité Nacional de Transporte, que la ha venido siendo toda la vida. Y bueno, pues ya fue un paso muy importante, porque una organización que al final siempre te cueste una guerra, que te escuchen las administraciones, pues también deriva en un desgaste muy importante. Y en ese sentido nosotros hemos conseguido, que no nos lo ha regalado nadie, el entrar a las instituciones para ser escuchados y para formar parte pues, de lo que nos afecta.
Y lo más importante en este momento es que, bueno, que estamos avanzando. No queremos, como decimos en la nota, cantar victoria hasta que la ley finalmente no pise la calle, no se ponga en práctica. Es una ley nueva, es una ley muy compleja, porque todo lo que tenga que ver en cuanto a los precios de un sector, pues es algo complicado, y eso lo sabemos todos, mayormente los juristas, porque a la hora de intervenir un mercado, pues hay varios condicionantes que hay que hilar muy bien para que primeramente Europa no te la tire para atrás, y luego los que no quieren acatar esa ley, pues que cualquier demanda no haga que la ley pues se caiga de la misma forma. Y la verdad es que está siendo un trabajo importante. Yo estoy aprendiendo mucho porque, bueno, yo voy como camionero, como presidente de esta organización, pero allí mayormente los juristas y los técnicos son los que más tienen que decir y más tienen que trabajar. Y bueno, pues ahora también nos estamos dando cuenta que todo lleva un proceso, es cierto, pero lo más importante es la voluntad. Nosotros como plataforma, si la voluntad del político es evidente y se transmite en hechos palpables, nosotros no queremos ir a rajatabla, a ser tajantes en, o esto es así o es asado, no. Pero claro, lo que no nos podíamos encontrar es con la puerta en las narices. De esa manera sí que estábamos dispuestos, y así se demostró, a tomar el camino que hubiera que tomar. Entonces, hoy es otro, pero no se descarta nada porque no quiero, que nadie se confíe. O sea que... Yo veo extraordinariamente importante, posiblemente sea por el lugar donde nos encontramos, somos pequeñitos, te conocemos, nos conocemos, que un ministerio, que un gobierno cuente con vosotros para realizar la ley. Es muy importante. Es muy importante porque se están sentando con el camionero. No te van a dar la ley, no. Es que tú la vas a elaborar con ellos. Sí, cuando esté realizada, tú vas a ser parte de esa ley. Sí, efectivamente. Y vais a ganar. Las leyes empiezan por un texto básico y de esa base se parte, y bueno, pues todas las partes intentan contribuir en la medida que más les beneficia. Y en nuestro caso, como pequeños transportistas, pues hemos hecho todas las aportaciones que hemos creído oportunas. ¿Que no van a ir todas como quisiéramos? Pues evidentemente creo que en una negociación pues nunca sacas el 100% de lo que quieres. ¿Que van a haber cambios importantes, que tenemos la esperanza de que cambien el sistema de trabajo en cuanto a contratación del transportista? Pues totalmente. ¿Que cualquier cosa que no funcione o que no dé el resultado que se espera será cuestionable y también ha sido el compromiso del Ejecutivo? Pues efectivamente. Entonces, mientras no se rompa ese hilo de contacto y mientras nosotros veamos que todas las necesidades se va trabajando por y para ellas, pues seguiremos en el sendero que estamos. En el momento que veamos que de alguna forma se intenta mingunear o que el tiempo pase para diluir cualquier tipo de acción por nuestra parte, pues también seremos tajantes en eso. O sea que... Hablamos rápidamente de los tiempos que va a marcar aquello, pero antes tengo algo para ti que seguramente hace tiempo que no lo has visto. ¿Recuerdas cómo eras en 2008? Bueno, alguna foto puede quedar, pero... ¿Y lo que hacías entonces y lo que hablabas y cómo hablabas? Pues hombre... Pues vamos a mirar a la pantalla, que nos van a poner aquellas imágenes. Aquí, bueno, pues me imagino que estáis hablando con autoridades, estamos viendo ahí. Sí. Vamos a escuchar, compañeros, las imágenes. Vamos a ver. Ellos están apoyando aquí. Ellos no están parando camiones y no les dicen el prohíben el paso, pero sí lo retiran de la autovía para nosotros informarlo. Que eso ya es un riesgo para nosotros meternos a la autovía. Porque este hombre no da la palabra de que nos va a atender media hora. Vale, entonces lo que hay que hacer es esperar. esa palabra, si este hombre no cumple, por mi parte no voy a respetar a nada. Nos esperamos. Vale. Esta palabra 3 días con 2 Se le puede robar unos minutos. A la gente, que informen a los compañeros que trabajan. A nosotros se nos tiran como leones, como si fuéramos de... Bien, pues eso eran los archivos. Los archivos de televisión Ellín. Qué joven. Sí, bueno, muchos años han pasado por allí, son 12, 14 años. 14 años. Bueno, pues vamos a continuar. Los tiempos, ¿cómo se marcan? Acabas de decir, el paro no está desconvocado, está parado. ¿Va a permanecer en esa situación aún con lo que estáis negociando con el Ministerio? Nosotros el compromiso del Ministerio ha sido que como muy tarde, en el día 2 de agosto, os hablamos de la semana que viene, del martes que viene,
estará este Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Está a la vuelta de la esquina? Sí, estamos prácticamente a 5 o 6 días. De esta manera, cuando ese Real Decreto esté aprobado como tal y ya entra en vigor de manera automática, o sea, el día 3 de agosto ya tendremos en vigor el Real Decreto, pues si no varía nada de lo que se ha estado hablando, pues por nuestra parte, pues ya es un gesto muy importante por parte de la Administración. Otra cosa, repito, será cuando llevemos a la práctica esa ley, pues de la manera que se vaya trabajando, porque una cosa es la ley y otra es materializar la ley en la calle. En este caso, nuestra contratación, que tan abusada viene desde hace tantísimos años. Entonces, yo quiero ser precavido en ese sentido. No puedo negar pues que para mí pues es una satisfacción haber podido contribuir a crear algo que, si miramos hacia atrás, por ejemplo, hace un año, era totalmente impensable que sucediera en el sector del transporte. No podemos decir que esta es la solución absoluta y que hemos dado en el clavo, pero es un avance importante y las cosas hay que decirlas tal cual son. Y en el momento que veamos el desarrollo de la ley, pues por nuestra parte, si lo vemos oportuno y nuestros socios así lo refrendan, finalmente el paro se desconvocará, porque ahora mismo está suspendido. Es la situación que tiene el paro. Pero terminar desconvocando pues va a ser cuestión de que esas confianzas que todos nos tenemos que dar y que tener, pues terminen culminando y den lugar a poder hacer eso en ese sentido, la desconvocatoria. Manolo, yo ya no sé si fueron los medios de comunicación o fueron los políticos los primeros que intentaron, o sea, quién fue el primero que intentó desprestigiarte, o no sé si es cierto lo que ellos decían, tú me dirás. Eres camionero, pero no tienes camión. Estás al frente de una plataforma, pero no tienes camión. ¿Qué eres? Pues no sé, habría que preguntarle a esta gente que soy. Hombre, aquí en este caso, en Ellín, creo que ese tipo de declaraciones no se sostienen de ninguna manera. Todo el mundo sabe que soy camionero desde toda la vida de Dios. Aquí en Ellín ningún medio lo ha hablado. Claro, efectivamente. No, pero si eso no venía por los medios de comunicación. Eso venía, pues bueno, no te puedo concretar por parte de quién nace eso, pero hubo una campaña de desprestigio y de acoso y de arriba a mi persona muy importante, porque de alguna manera pues había quien entendía que descabezándome a mí estaba descabezando a plataforma, al movimiento. Porque de alguna manera también, además las propias autoridades me lo advertían, lo que veían en este movimiento es que todo enfocaba mucho directamente a mí. Y de alguna forma eso, las consecuencias que podía tener era el intentar desprestigiarme y hacerme daño a mí directamente para de esa manera desacreditar al movimiento. Así lo hicieron por parte de, de algunas personas que no se pueden identificar públicamente porque las redes sociales a veces son muy embriagosas en ese sentido, con perfiles falsos, periodistas también de algunas tendencias políticas pagados que en algunos programas nacionales, para vergüenza de ellos, porque creo que pues intentar desprestigiar a una persona que no conocen, que no pueden demostrar con hechos evidentes lo que están diciendo, simplemente es la corriente de las redes sociales, pues aquello, pues sí, es cierto que lo intentaron por todos los medios y muchas más cosas que dijeron, pero sí, claro... Bueno, aún queda una que también se oía persistentemente, que seguía, incluso aquella foto la tenemos también nosotros. Sí. No te la voy a poner, porque no quiero ponerla, porque yo sé el significado de esa foto, sí. Pero Vox, ¿qué piensas de Vox? Y yo te pregunto, ¿eres de Vox? No, no soy de Vox, pero si fuera de Vox o de cualquier otro partido, yo no me escondería en decirlo. Más que nada porque considero que si una persona no puede decir las ideas políticas que tiene, ¿en qué país vivimos? O sea, no hay mayor fascismo que el que trate de un poco ir contra quien no piense como tú. Yo en el sentido de la política no tengo ningún problema, porque lo digo, lo reitero y es así. Y bueno, aquí están los partidos políticos de Ellín, donde pueden decir abiertamente si yo estoy afiliado o tengo el carnet de algún partido. Pues no porque no me identifico con la política, es algo que no me gusta directamente. Pero que si yo fuera de algún partido en concreto, pues no tendría problema en decirlo. Fuera Vox, fuera PSOE, fuera Podemos, fuera lo que fuera. Pero no es así. Entonces sí que sacaron esa foto que tú conoces, claro, conoces porque has estado prácticamente cuando viste esa en foto, todos los actos. Cuando viste esa foto de que estabas delante de la Virgen, sí, de la Alegría, que tanta satisfacción te ha dado, y estabas con las personas, vamos a decirlo todo, estabas, sí, con Vox de aquí de Ellín, sí, pero hubieron otras fotos
Claro. Que estabas con el PSOE, que estabas con el Partido Popular, estabas con nosotros, estabas con todo el mundo. Sí. ¿Qué pensaste? Me dolió porque salía la imagen y estaban utilizando la imagen en unas circunstancias de crítica y de intentar hacer daño, es lo que me dolió. Entonces nosotros de alguna manera, yo le mandé al gabinete nuestro jurídico la foto para intentar pues ir contra la persona que la había puesto, pero ya no por el hecho que dijeran nada de vos, porque a mí debes de entender, y tú más que nadie que te mueves en estos mundos periodísticos, que llega un momento que hay noticias que te tienen que resbalar sí o sí, porque si las tienes todas en cuenta al final consiguen lo que ellos quieren, que es que te afecte. Pero joder, y perdón, que salga tu imagen y que salga y que de alguna manera esté expuesta a nivel nacional por intentar hacer daño y no por decir, pues no sé, admirarla como es de justicia admirarla, pues claro que me dolió por ese sentido en concreto. Entonces, pues bueno, pero es para que veas la carroñería que cuando una persona para alguien importante puede ser alguna amenaza, sin querer hacer daño por parte mía y sin querer, pues no sé, hacer... yo no puedo, ni me gusta bajo ningún concepto que alguien me vea una amenaza, en ningún sentido, porque a mí llegaron a decirme pues que yo quería derribar al gobierno, que lo mío era un golpe de Estado, no era una huelga de transportistas. Y yo decía, pero vamos a ver, que yo soy un camionero con unas necesidades, que estoy representando a un gremio y estoy transmitiendo lo que nos pasa en primera persona y en representación de muchas miles de familias. Yo no quiero derrotar a ningún gobierno. Está este gobierno como podía haber habido cualquier gobierno. Entonces yo quiero soluciones porque es lo que tengo que pedir como representante de lo que yo represento. Pero yo no quiero derrotar a nadie ni que esto se convierta en una explosión social como así parece que temían algunas tendencias políticas. No sé. También me movía en unos ambientes que, claro, yo no estaba acostumbrado a eso. Y esos ataques que te vienen pues de esas cloacas que todos los partidos tienen, porque hay que decir que al final esas cloacas que existen y hacen un trabajo que, hombre, si fuera un trabajo riguroso y de verdades, pues oye, mira, si yo en mi pasado he cometido un error y lo he subsanado, pues aquí estoy para reconocer y para, no sé, llegado el caso, pedir perdón a quien hiciera falta. Pero cuando de alguna forma intoxican y manipulan y todo va en hacerte daño, pues gusto no da, evidentemente. Pero bueno, como dicen algunos, que eso es parte de... Tienes que pagar ese papel a veces por estar al frente de algunas cosas. Bueno, ser de un partido cual sea, que sea legalizado, que sea legal, no es un error. No, efectivamente. Ha dicho que si pago mi error, si fueras de un partido... No, pero no hablando de la política, hablando de cualquier circunstancia en general. Que esté legalizado, si es, hombre, claro que sí. Si está yo legalizado, si fuera de vos, en ese momento, lo que habría hecho es enseguida sacar el carnet. Para decir, no hace falta que ustedes lo digan, que aquí está. Claro, si lo eres, lo eres. No puedo, claro, si no soy, no soy, si soy, soy. Virgen de la Alegría, ¿en algún momento no te ha pasado por la cabeza? Porque en aquella ocasión también fue una lucha de David contra Goliat. Y cuando nadie daba un duro por vosotros, en este caso digo por vosotros, sí, porque erais varios bastantes las personas sí, que estabais ahí y le pudisteis a Goliat. En esta ocasión, pues al igual. Por eso cuando me he sonreído, cuando te estaba poniendo el micrófono. Sí, sí. Pues hombre, vamos a ver, de alguna manera es algo muy parecido, que de lo local y de lo religioso. Vamos a tener que ir temiéndote cuando sea alguna cosa donde esté Manuel Hernández, cuidado. Hombre, a ver, yo siempre intentaré ser justo y a veces, pues si la justicia no está del lado de otros, el problema es de otros, no es nuestro. Pero en ese sentido sí es verdad que de alguna manera, siendo cosas muy distintas, pero sí tienen sus similitudes y se puede trascender de lo local y de lo religioso a lo nacional y a lo laboral. Porque fue algo parecido también. Tú bien sabes los inicios de aquello y nos sentimos muy solos. La Hermandad de la Alegría, en nuestros comienzos, la verdad que nos sentimos muy solos y muy discriminados injustamente. Pero bueno, todo fue echar a andar y la gente también fue apoyando poco a poco. Algunos en la sombra, porque cuando te ven débil o te ven de alguna manera en una posición que no es cómoda, pues la gente no es lo suficientemente valiente para decir estoy aquí a tu lado. Pero es de agradecer que aunque algunos no dieron la cara, estuvieron al lado nuestro, otros sí la dieron y también estuvieron.
pero sí se puede transponer lo que pasó de una manera a la otra. ¿Te lo han recordado tus compañeros o no? ¿A ninguno se le ha ocurrido de decirte Sí, aquí en Ellín sí, hombre, a nivel nacional. No, hombre, por supuesto, aquí en Ellín. Sí, aquí en Ellín sí, mucha gente en ámbitos que yo me muevo aquí en el pueblo, pues bueno, de un poco de forma de joder, macho, pues mira, al final lo de la alegría y tal, joder, pues tiene cierta... Claro, sí, ¿Qué va a ser la sí. próxima, no? Me decían, ¿cuál va a ser la próxima? Pues ojalá no haya próxima, porque todo vaya bien y no tengamos que hilar más en ese sentido. Para ir finalizando ya, ¿eres de ISO? No, No, pero vives en ISO. no, ¿qué va? Ay, pues yo te tengo por isero. ¿Qué va, Antonio? Ay, pues yo te tengo por isero. No. ¿Qué eres, ellinero? De toda la vida de Dios. Anda, pues yo hubiese ido a buscarte a ISO. ¿Sí? Sí, fíjate, con todo lo que sé de ti y te hubiese ido a buscar a ISO. Madre, no. Anda, pues te iba yo a decir que cómo estabas viviendo las fiestas y demás. Sí, pues desgraciadamente no he tenido tiempo de bajar. ¿Y de bajar Me hubiese siquiera? gustado, pero bueno, es un pueblo que visito. ¿Y de mucho, dónde he la sacado verdad. yo eso de ISO? Pues no lo sé, Antonio, la verdad no lo sé. Pues yo te veía totalmente allí. Sí, pues nada, hombre, que no... No, que no lo me eres, que no lo gustaría eres. para nada. Que no lo eres, que no lo eres. No es el caso, no es el caso. Pues nada, pues te iba a hacer otra pregunta, pues ya no te la hago. Bueno, Era sobre ISO. Sí, Pues ya sí, está, sí, pues sí. todo bien. Manuel Hernández, bueno, nos irás comunicando poco a poco cómo van esas conversaciones, porque repito, nos has incluido, te lo agradecemos. Sí. Sí, al principio nos cabreamos porque, bueno, te llamábamos, te veíamos en todos sitios Sí. y no podíamos conseguir unas declaraciones tuyas, aunque fuese por teléfono. No, que yo me desbordaron totalmente. Y a mí, de alguna manera, cuando coincidimos tú y yo personal, lo primero que hice, porque además, y las cosas son de justicia decirlas, tanto tu medio de comunicación, también como Radio Ellín, como Solo Radio, pues para muchas cosas han estado ahí al Sí. pie del cañón. Y claro, pues de alguna manera el agobio que yo tenía encima, que no me dejaba poder quedar bien con todo el mundo, pues me dolió de que los medios de mi pueblo, pues de alguna manera pasaron desapercibidos. Y bien sabes que delante de la cámara dije, tengo que pedir Sí, disculpas, sí. y lo hice porque además me salió del alma. Te lo grabamos. No fue por... Te lo grabamos y se emitió. Se emitió. Bueno, pues como decía, nos has incluido en el grupo de WhatsApp a nivel nacional. Sí. Poco a poco iremos siguiendo las noticias. Nos alegraría que todo llegara a buen fin por vosotros, por los camioneros, por los conductores, por vuestras familias. Sí. Sobre todo también por el bienestar del país, porque ahora mismo, y con la situación que tenemos, fíjate si ahora de nuevo colapsarais el transporte, Pues sería... con lo que estamos pasando, Sí. entre el calor, la guerra, los combustibles, los líos que hay, todo el mundo que sube de precios, que no sé por qué, pero todo el mundo los está subiendo, Sí, no lo sí, sé. sí. La que se organizaría ahora. No, vamos a ver, una huelga de transporte siempre viene mal, siempre. Pero que sí, que hay situaciones, pues que ahora mismo lo que menos necesita el país es una huelga de transporte. Lo que pasa, yo siempre lo he dicho, esto es necesidad, esto no es coaccionar ni es aprovechar nada. Pero es un sector que hay que cuidar más y que hay que, por lo menos que la Administración intente tenerlo en consideración y trabajar por él, porque no se puede siempre mirar por el grande, porque el grande de alguna forma llega a momentos que la avaricia rompe el saco, y eso es lo que pasa en este sector entre el grande y el pequeño. ¿Vas a disfrutar antes de seguir o de continuar con aquellas reuniones y demás de vacaciones? ¿O ya las has disfrutado o cómo? Pues quiero cogerme algún día, no tengo nada decidido porque hemos llevado una racha que todas las semanas hemos tenido que estar subiendo a Madrid. Perdón, te haces acompañar por gente en el gabinete jurídico, te haces acompañar por gente de aquí de Ellín. Efectivamente. Yo siempre voy a intentar en todo lo que hagamos. Además, aprovechando lo que me acabas de decir, podemos retrotraernos a la hermandad para decir que todo lo que se ha intentado hacer siempre ha sido lo más local posible, a la hora de echar mano a cualquier trabajador. De hecho, tenéis al mismo abogado. Efectivamente, sí. El jefe de gabinete a Paco Alarcón. es don Francisco Alarcón. Y lo mismo, y es un gabinete en el que yo confío mucho. Quería que fuera el protagonista de la coordinación a nivel nacional de los temas jurídicos. Y bueno, de hecho, ya hasta la fecha, pues tengo que decir que hemos acertado porque está sacando para adelante muchos casos importantes. Y sí que lo llevo de la mano a todas estas reuniones donde, bueno, el otro día me decía así un poco el plan de cachondeo, joder, Manuel, nos vamos a tener que venir a vivir a Madrid, tanto viaje a Madrid. Digo, bueno, Paco, pues la penitencia tuya es haberme conocido a mí, pero mientras que sea darte trabajo no es todo lo malo.
Pues Manuel Hernández, muchísimas gracias por esta vez atender a los medios a este medio de comunicación, a Televisión Ellín, y bueno, pues desear, lo repito, suerte Pues, para todos, porque la vuestra va a ser la de todos, además lo tenemos muy claro, ¿eh? Ojalá sea así, y nada, muchas gracias a vosotros y al pueblo de Ellín por ser comprensible en este mes de marzo que tanto padecimos y que tantas noches nos juntamos ahí en la Plaza de la Asunción y bueno, y nos consolamos entre todos. Así que pues buen verano para todos y ojalá la cosa vaya bien por el bien nacional y local, en este caso nuestro. Miércoles 26 de julio, que nos marchamos a publicidad. Volvemos enseguida con más invitados. En esta ocasión, una invitada.